Vamos a recibir la palabra de Dios. Es palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa, palabra que puede llegar hasta lo profundo de nuestro ser. Es la palabra del Dios viviente. Es más cortante que toda espada de dos filos. Su palabra es como fuego, es como martillo que quebranta. Su palabra es miel que endulza y es leche que nutre. Vamos a recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo voy a tomar la lectura allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1. Estoy allí extrayendo tesoros escondidos aquí en esta porción preciosa. Romanos capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a meditar un poco más allí en esta preciosa palabra. Dice Romanos 1:1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. La presentación que el apóstol Pablo hace en esta carta tiene un triple significado, una triple presentación. Él se presenta como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Quiero entonces, a partir de esa frase, apartado para el Evangelio de Dios, tenemos entonces a un hombre que no solo fue siervo de Jesucristo, que fue llamado a ser apóstol, sino que también fue apartado para el Evangelio de Dios. Esa palabra apartado significa consagrado o dedicado. La dedicación y la consagración de este hombre hacia el Señor y el Evangelio de Dios se ve reflejado desde su encuentro inicial con Cristo, a través de su ministerio y al final de su carrera. Tenemos realmente aquí un hombre cuya pasión por el Señor y por predicar el Evangelio de Dios era desbordante. No había lugar donde Pablo no llegara con el poder del Evangelio de Dios. Y él está reconociendo que fue Dios quien lo apartó. Dice allí en Gálatas: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Eso que está diciendo el apóstol Pablo también se cumplió en el profeta Jeremías. Dice Jeremías allá en su libro: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso fue una realidad para estos dos hombres de Dios. Fueron escogidos desde el vientre de mamá para una misión especial. Pero lo que nos debe llenar de gozo es que, aunque tal vez usted y yo no somos tan reconocidos como Jeremías o como Pablo, tal vez no tenemos una misión profética como Jeremías, o no tenemos una comisión apostólica como Pablo, sin embargo, tenemos algo en común con ellos, y es que por la gracia infinita de Dios también hemos sido escogidos. Dice el salmista, hablando de la obra del Señor en su formación, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y escuche lo que dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué maravilloso es pensar que Dios nos escogió
y nos miró desde que estábamos en el vientre de mamá. Por eso el salmista, ante esta maravilla, no le queda otra cosa sino estallar en alabanza y en reconocimiento a Dios y decir: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Yo quiero que usted y yo nos gocemos en esta mañana, porque tal vez a ustedes y a mí no nos programaron nuestros padres. No estábamos en los planes de muchos, pero gloria a Dios que sí estábamos en los planes del Dios eterno. Dios nos había escogido. El apóstol dice que fue apartado desde el vientre, y aunque durante algún tiempo no lo conoció, sin embargo ya había una elección divina, una elección por gracia. Si alguien pregunta: ¿y ese evangelio de quién es? Ese evangelio que ustedes predican, la respuesta categórica será lo que dijo el apóstol: el evangelio es de Dios. Eso quiere decir que Dios es el dueño del evangelio, que Él es la fuente de su origen. Las buenas nuevas solo pudieron proceder del buen Dios. Ustedes recuerdan que era de noche cuando Dios vino al mundo en forma de hombre. Dios mismo venía a traer el evangelio. Aquella negra noche física era símbolo de la gran noche espiritual que se inició con Adán allí en el Edén, con el primer Adán, cuando se inició la negra noche de pecado. Pero esa noche espiritual fue iluminada por la estrella resplandeciente de la mañana. Así como resplandeció aquella estrella sobre Belén esa noche, así también Jesucristo, que es la estrella resplandeciente, el sol de justicia, ha resplandecido en nuestros corazones. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ese día que Dios quiso venir a este mundo manifestado como hombre, ese día maravilloso, resplandeció la luz del evangelio. El apóstol dice: fui apartado no para una religión, no para una secta, no para cualquier comunidad. Fui apartado para el evangelio de Dios. Gloria a Dios. Fui apartado para el evangelio de Dios, porque el evangelio es de Dios. El evangelio tiene un dueño. El evangelio es de Dios. Esto no es propiedad de ningún hombre. El evangelio tuvo su origen en Dios. Dios es la fuente del evangelio. De él provino este mensaje. El apóstol tenía muy claro de quién era el evangelio que él anunciaba. Él dijo a los Gálatas nuevamente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hay una revelación de Jesucristo a través del evangelio. El evangelio de Dios es la revelación de Jesucristo. Esto no se aprende en las escuelas, esto no se aprende en los institutos, esto no se aprende en las academias. Esto viene por revelación. Cuando
el Señor decide revelarnos su palabra, su presencia, entonces podemos decir que recibimos el Evangelio de Dios. Desde aquellos tiempos apostólicos ya se estaban gestando copias e imitaciones del verdadero Evangelio de Dios. Lamentablemente algunos de aquellos creyentes se dejaron engañar, como también sucede con algunos creyentes modernos. Por eso Pablo vuelve a decir a los Gálatas: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Note la gravedad de la situación de algunos hermanos de la iglesia en Galacia. Recibieron el evangelio de la verdad, pero se alejaron de él. Se alejaron de ese que los llamó por su gracia. ¿Y hacia dónde se alejaron? Para seguir un evangelio diferente. Dice el apóstol: no que haya otro. No hay otro evangelio como este. Este evangelio de Dios es original. Este evangelio de Dios es puro. Este evangelio de Dios es único. No que haya otro, dice el apóstol. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siempre ha habido personas malintencionadas queriendo perturbar a los creyentes. Ha habido falsos que se han levantado y que han perturbado a algunos creyentes, lamentablemente, y que los han hecho alejar del evangelio verdadero de Dios, y que han querido pervertir el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Dios es el evangelio de Cristo, porque Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Se han levantado muchos a través de la historia que han querido perturbar a los creyentes y que han intentado pervertir el evangelio de Cristo. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros, dice él, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito, o que quede bajo maldición. Si alguien, ya sea que provenga del cielo o de la tierra, si anuncia un evangelio diferente del evangelio de Dios, quede bajo maldición, porque el evangelio de Dios es uno solo y ya fue anunciado. Dios mismo lo trajo. Es el evangelio de Dios, es de Él y de Él provino, de Él procede. Sigue diciendo Pablo: como antes dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entienda esta advertencia del apóstol Pablo, sobre todo en estos tiempos en que muchos quieren perturbar a los creyentes y quieren predicar otro evangelio. Si alguien viene a predicar otro evangelio del que hemos recibido, dice el apóstol, no lo acepten. Que tuvo una aparición, que un ángel se le presentó y le habló de un evangelio diferente. No, no es posible. La revelación ya está hecha y ya está completa y es perfecta. Y usted se preguntará: bueno, ¿y cuál es el evangelio? ¿Cuál es la base del evangelio? El apóstol Pablo la define en primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 1, para que usted sepa cuál es el contenido del verdadero evangelio. Ese es el contenido. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el que también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque el evangelio se predica para recibirlo y para perseverar. El evangelio hay que recibirlo,
y hay que perseverar en él. Por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Esta palabra de Dios, el Evangelio de Dios, tiene el poder para hacernos salvos. Es la única palabra, es el único Evangelio que salva, el Evangelio de Dios. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y aquí viene, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí viene la declaración del Evangelio de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció después de haber resucitado. Ese es el Evangelio de Dios. Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y Cristo ha resucitado. Ese es el Evangelio de Dios. No se deje perturbar, no se deje confundir. En este tiempo han salido perturbadores por todo el mundo y lamentablemente, como a los Gálatas, también han hecho alejar a algunos del Evangelio de Dios. Pero aquí tenemos la esencia original de lo que es el Evangelio. Lamentablemente, la mentira se disfraza con la verdad y eso es lo que ha sucedido, pero ya en el tiempo de Pablo se estaban dando algunos que querían tomar el Evangelio de Dios y lo querían pervertir. La palabra pervertir significa tergiversar, deformar, alterar, cambiar. Nosotros los predicadores del Evangelio de Dios, somos llamados a entregar el Evangelio tal como lo hemos recibido de parte del Señor. No podemos alterarle nada, no podemos cambiarle nada, no podemos tergiversar nada. Hay que entregar el Evangelio de Dios tal como lo hemos recibido. No podemos diluirlo para que sepa un poco más agradable. Es el Evangelio de Dios, es el poder de Dios y es el que permanece para siempre. Este Evangelio, dice el apóstol, que Dios lo había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, aquellos libros, aquellos 39 libros que fueron inspirados por Dios desde Génesis hasta Malaquías, ellos llamados aquí las Santas Escrituras. Entonces el Evangelio, según lo declara Pablo, no era algo nuevo en el sentido de ser una nueva moda, sino que el Evangelio ya había sido revelado de alguna manera, venía hablándose de esto desde el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro dice unas palabras muy interesantes en su primera carta, capítulo 1, verso 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, es decir, a aquellos antiguos, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, gloria a Dios. Miren que Dios les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los antiguos hablaban de Cristo y de la salvación
en forma de sombra, tipo y figura. Por eso es que usted lee en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted siempre encuentra allí en estos registros y dice algo así como, esto fue lo dicho por el profeta tal. Esto fue dicho para que se cumpliese lo que estaba escrito en el profeta tal. O sea, en el Nuevo Testamento comienza el cumplimiento de lo que se había predicho en el Antiguo. Los gloriosos hechos acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo ahora son revelados por primera vez. Esas buenas nuevas acerca de Cristo se encontraban ocultas en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos y le dijo las siguientes palabras. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, escuche, Moisés. ¿Cuáles libros escribió Moisés? Los primeros desde Génesis. Los primeros 5 libros. Entonces dice, comenzando desde Génesis, desde Moisés, y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús está abriendo las escrituras ante ellos, porque precisamente cuando no hay revelación de esto, el entendimiento está entenebrecido. No sé si ustedes recuerdan a un hombre etíope, eunuco. Dice la Biblia que era funcionario de una reina llamada Candace, reina de los etíopes. Este hombre estaba sobre los tesoros de esta reina y había venido a Jerusalén para adorar. Él no era judío, pero había abrazado la religión judía y cada año iba a Jerusalén al templo a adorar a Dios. Pero esa religión, como todas, una religión que no llenaba las expectativas de las personas. Y aunque tenían la lectura del Antiguo Testamento, no tenían la revelación de sobre quién hablaban esas escrituras. Y dice la Biblia que el hombre había ido a Jerusalén, había adorado a Dios, seguramente le había tributado ofrendas y sacrificios y volvía a su tierra. Como había ido, así volvía. Iba leyendo la escritura, dice la Biblia que iba allí en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Él iba leyendo allí el capítulo 53 y por ahí había un evangelista, un hombre que había recibido el evangelio de Dios. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y el hombre va leyendo allí la escritura, tal vez leía en voz alta. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre fue muy sincero. Sinceridad que deberían tener muchas personas en este tiempo para recibir la revelación de Dios. No entiendo nada. Si de pronto alguien me enseñara, yo entendería. Él iba leyendo, pero no entendía. Tenía la Biblia, pero no tenía la palabra viva en su corazón. La leía ahí en el papel, en el pergamino, pero ella no había sido revelada en su espíritu. Porque no basta con leer la Biblia y tenerla, hay que tener la revelación también. Y entonces el hombre invitó a Felipe para que se sentara con él en el carruaje. Y dice la escritura que el pasaje que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra de la tierra su vida, dice la Biblia. Y el hombre le preguntó a Felipe, dime, ¿de quién dice el profeta esas cosas? ¿De sí mismo o de algún otro? Note que no hay revelación en el hombre, no hay ese entendimiento abierto. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Desde cuál escritura estaba leyendo el eunuco?
Isaías 53. Desde esa escritura le comenzó a anunciar el Evangelio de Jesús. Es decir, que Felipe llevó a este hombre por un recorrido antiguo testamentario, comenzando desde Isaías. Lo pasó por Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Y lo paseó por todos los profetas y le iba mostrando, mira, aquí está Jesucristo, aquí dice eso de Jesucristo, esta profecía referente a Jesucristo, aquí dice dónde Él iba a nacer, aquí dice dónde Él iba a iniciar su ministerio, aquí dice que iba a sufrir, y todo le fue mostrando, le fue hablando de Cristo. Y en un momento entonces, pienso yo, que Felipe terminó diciéndole, mira, mi estimado caballero, ese Jesús del que hablaron todos esos profetas, ese que debía ser Dios para poder salvarnos, ya vino y nos trajo la salvación. Él es el quien en días pasados murió en Jerusalén, pero ha resucitado. Él es el Salvador que murió por nuestros pecados, pero ahora está vivo y se ha presentado a sus discípulos y nos envió a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Y a esta altura de la charla, el hombre, el etíope, entendió. Recibió la revelación que necesitaba. Y a esa altura también ya había entendido lo del bautismo. Felipe ya le había hablado del bautismo en el nombre del Señor. Y entonces hace la pregunta que debe hacer toda aquella persona que entiende el Evangelio. Iban pasando por algún riachuelo, por allí, por algún lago, y el hombre se quedó mirando el agua y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Qué lindo cuando hay revelación. Cuando una persona recibe la revelación de Dios, Él mismo dice, ya, no hay nada que impida, ya entendí que Jesucristo murió por mis pecados, fue sepultado, pero resucitó y vive para siempre. Entonces Felipe le dijo, si cree de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, lo arrebató, y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Note que ahora se le añade un ingrediente que se llama gozo. Él iba al principio, iba con la Biblia, la iba leyendo, pero no tenía revelación de Cristo, no había recibido su nombre, no había tenido un encuentro con el Señor. Pero ahora dice, siguió gozoso su camino, porque este ingrediente que se añade aquí es el gozo de la salvación. Él iba con Biblia y todo, pero no tenía el gozo de la salvación. Pero ahora sigue gozoso su camino. El gozo del Señor ahora era su fortaleza. El gozo de Cristo ahora estaba en su corazón. Siguió gozoso su camino porque entendió el plan de Dios, porque entendió el Evangelio de Cristo, porque entendió la revelación del Señor. Eso trae el Evangelio a la vida de la persona que lo entiende. Ya lo había dicho el apóstol Pedro en la casa de otro gentil llamado Cornelio. Era un centurión de la guardia romana, y dice que Pedro fue a predicarles a aquel lugar. Cornelio había invitado a sus amigos y vecinos para escuchar al predicador Pedro, y dice la Biblia que Pedro en algún momento dijo estas palabras, hablando de Cristo. De Cristo, dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice la Biblia que cuando los reunidos en la casa de Cornelio oyeron estas palabras, entonces de repente el Espíritu Santo llenó a todos los que oían atentamente la palabra del Señor. Hay que oír atentamente la palabra del Señor, porque en cualquier momento tú puedes ser lleno del Espíritu Santo por tu atención, por tu disposición a la palabra de Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Eso fue lo que entendió el mismo apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Porque este hombre, este Pablo, aunque tuvo su ministerio muy respaldado por Dios, tuvo que comenzar como comenzamos todos. Tuvo que iniciar con un encuentro con el Cristo resucitado, creyendo en Él y siendo bautizado en su nombre. Qué maravilloso es saber que tenemos el Evangelio de Dios. Qué maravilloso es saber y pensar que estamos de este lado de la cruz, que estamos de este lado del testamento. Ya no estamos allá, donde se miraba en sombra, donde se miraba en tipo y figura. Estamos de este lado del testamento, en el nuevo, donde vemos a Cristo en la realidad misma de su sustancia, donde lo tenemos no en figura, sino en realidad. Lo tenemos no en los días de su carne, sino en el poder de su resurrección. Lo tenemos vivo, glorificado y aquí habitando en nuestro corazón. Qué bueno es saber que Dios nos ha escogido. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando a ti te escogen porque llenas los requisitos, cuando a ti te escogen porque eres muy capaz, cuando a ti te escogen porque eres el mejor, entonces tienes de qué gloriarte. Pero cuando a ti te escogen sin llenar los requisitos, cuando a ti te escogen y tú sabías que no servías para el cargo, cuando a ti te escogen y sabías que no tenía las cualidades, entonces tú dices: me escogieron por gracia. Me escogieron aunque habían otros mejores que yo. Me escogieron aunque había otras personas que tenían mejores cualidades. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Nos escogió sin que lo mereciéramos. Nos escogió sin que llenáramos los requisitos. Nos amó y nos eligió antes de que nosotros lo hiciéramos. Nos amó antes de que lo amáramos. Nos conoció antes que lo conociéramos. Esa es la gracia de Dios. Ese es el Evangelio de Dios. Bendito sea su nombre. Te alabamos, Padre Celestial, por el Evangelio de Dios, por el Evangelio puro y verdadero. Gracias porque estamos en esta gracia maravillosa y tú nos afirmas en ella, Señor. Gracias por elegirnos aunque no lo merecíamos. Gracias por revelarnos el Evangelio. Gracias por guardarnos. Guárdanos para que nunca nos alejemos de ti, Señor. Aunque alguien, un ángel o cualquier persona venga a hablarnos otro evangelio, no lo recibiremos, porque ya te tenemos a ti, porque tenemos el evangelio del Dios vivo y verdadero. Por eso, gracias, Padre Santo, por escogernos y amarnos, aún desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesucristo,